Primero que todo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ha sido muy importante también para nosotros contar y estar presente aquí contigo y con Tribuna. Pues ya llevamos bastante tiempo en esa relación que ha sido muy productiva, muy genial en este proceso de agencia. Sí, gracias por la invitación, por el espacio, por tenernos en cuenta para poder hablar de este tipo de temas. Sí. Empezamos, como te digo, al pie de la cama con un computador y pues ya nuestro crecimiento no es solo a nivel local, no es solo a nivel Kennedy, ni siquiera Bogotá, ya estamos a nivel nacional e internacional. Gracias a Dios. Tenemos cuentas en México, en Panamá, en Estados Unidos, hemos tocado también cuentas en Italia, en diferentes países. Y realmente el camino no ha sido tan largo, ya llevamos 9 años en el mercado. 9 años en el mercado. 9 años en el mercado y realmente el crecimiento ha sido muy bueno. La gente aprecia pues nuestro trabajo, nuestra creatividad, lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, con nuestro equipo de trabajo también de la mano. Y pues realmente hemos crecido mucho en este poco tiempo. Y no hemos estado solo en el barrio, pero sí nació el barrio de Kennedy, de Centroaméricas, y seguimos ahí. En Kennedy, en Centroaméricas, es nuestro barrio, nuestro hogar, y seguiremos ahí a nivel internacional, pero siempre acá. Digamos que todo inició también desde un poquito, como 2 años antes de la pandemia. Uh-huh. Fue que iniciamos la agencia, como 1 año más o menos, antes de pandemia. Iniciamos la agencia. Preciso, durante ese tiempo de la pandemia, pues claro, las solicitudes de todo el tema digital, de las empresas necesitando proyectos, ayuda para poder implementar sus negocios de manera digital, pues digamos que fue ahí nuestro boom para poder... Nuestro crecimiento constante y ayudándole a las empresas, digamos que a digitalizarse y hacer la presencia para pues que mantuvieran, digamos que todo el tema de venta, de productos y demás, pues ya en línea, ¿no? Porque digamos nosotros lo habíamos creado antes, pero antes de la pandemia la gente no veía la necesidad de estar en lo digital. Sí. Cuando entramos a la pandemia la gente dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo vendo? ¿Ahora cómo la gente sabe que yo estoy, que yo existo? La gente empezó a escribir porque nosotros la creamos y llegó pandemia y nosotros dijimos, no, ahora sí. Ahora sí estamos. Se va a acabar esto. Mejor dicho. En el momento, y no fue el boom, porque la gente empezó, no tengo fotos, no tengo cómo comunicarme, cómo recibo los clientes, qué puedo ofrecer, qué catálogo, y ahí fue donde Click Creativo tuvo su auge, precisamente mostrándole a la gente la importancia de estar a nivel digital. No, y felicitaciones, aprovecho la oportunidad porque he visto el crecimiento. Nosotros empezamos a trabajar más o menos recién acabada la pandemia. Sí, recién acabada la pandemia. 2021. Interesante todo eso que me cuentan y entremos un poco en materia del tema ya pues de lo que hacemos, ¿no? El tema del marketing, mercadeo. Sí, claro. Yo comencé a estudiar y era mercadeo y hoy día pues ya marketing en esto, sí, pero es lo mismo. Ha evolucionado un poco la temática, pero siempre ha sido como la misma línea. Y entonces tenemos el mercadeo, marketing y posteriormente tenemos ya lo que es, o a partir del desarrollo digital, lo que es el marketing digital. Es correcto. ¿Qué podríamos decir de qué significa este mercadeo y marketing y cómo lo entendemos en la actualidad en el marketing digital? Ok. Digamos que en el tema del marketing, que pues estábamos en la universidad anteriormente, digamos que yo graduado hace ya varios años, ese marketing que explicaban en la universidad pues sí era de entender y comprender mucho los números, el comportamiento de los clientes, entender mucho sobre qué se trataba el entorno, investigación de mercado, digamos que todo eso hace parte, digamos que del mercadeo. Pero ahorita digamos que la evolución ahorita en el 2026 ha sido bastante grande, ha sido un salto más de comprender, analizar y poder impactar la marca con muy buenas historias, ¿no? Y a la mano pues van todas las cifras, los números y todo lo que se requiere con la conversión pues de esas estrategias que se vayan a desarrollar. Pero digamos que la evolución ha sido bastante grande en concepto y en ejecución, ¿no? De lo que era el marketing anteriormente al marketing digital de hoy en día. Y pues apalancado 100% de las plataformas, que es el medio de comunicación principal para las marcas y pues para que se den a conocer, ¿no? Y digamos que ese es como el redondo del asunto del marketing anterior al marketing de hoy en día. Y que tenemos la facilidad de tener datos, ¿no? Sí, los del datos. Marketing digital, digamos, ya hablando netamente del marketing digital. Del marketing. Y tenemos datos y eso nos permite, pues, generar
Precisamente, antes tocaba buscar los datos, ¿no? Antes tocaba ir a hacer investigación, hacer, digamos que una mesa redonda y saquemos información. Hoy en día pues ya está, las plataformas te dan toda la información más correcto. Pepe, en ese marco, y no sé qué experiencia tengan, pues empezamos a trabajar cosas desde lo cultural. Me acuerdo que teníamos procesos creativos, hicimos varias cosas, campañas, que lanzamos una campaña para unas membresías. Sí, es correcto. Creo que se ha hecho un buen trabajo. Conozco el tema, pues obviamente estamos acá con una agencia de publicidad, una agencia de marketing digital. Pero ¿qué podríamos recomendar? ¿Qué detalles podríamos tener en cuenta para una organización que no tiene ni idea de marketing digital? Y entrando un poco al marketing cultural, que ya es como un concepto ya más enfocado como pues a estos temas culturales, ¿cómo qué detalles podría tener en cuenta una agencia, una organización, un artista, como para tener en cuenta el marketing, entenderlo y saber en qué momento necesito una agencia? Okay. Bueno, lo primero que tienen que entender tanto la organización social o cultural o la marca o asimismo como persona individual, ¿cierto? Porque a veces no es marca sino como tal la persona. Sí, marca personal. Exacto, marca personal es a quién le estoy hablando, ¿sí? Porque no todo es para todo el mundo, ¿sí? Como dice Pedro tiene una analogía y es si yo me siento en la mitad del parque y digo ¿quién quiere helado? Pues de los 50 que van pasando no todos van a querer helado. Pero si yo me enfoco a los que realmente quieren comer el helado, pues el éxito va a ser mayor. Voy a empezar a generar una comunidad, voy a empezar a crear lazos, voy a empezar a crear experiencia, porque le estoy hablando a la gente que quiero, que me quiere escuchar, me quiere ver y que va a ser más fácil que acepten lo que yo estoy dando. Pero si desde el inicio no sabemos a quién vamos, qué es lo que queremos lograr, a quién queremos captar, pues es muy difícil saber hacia qué horizonte le estoy apuntando. Entonces lo primero siempre es saber a quién le voy a hablar, ¿sí? O qué es lo que quiero lograr, qué edad tiene esa persona, si es hombre, si es mujer, si es género fluido, qué edad tiene, qué gustos tiene, inclusive cuánto gana. O sea, ese tipo de cosas son importantes conocerlas. A veces es tedioso, pero ¿para qué vas a gastar tiempo y desgastarte tú mismo en alguien que no le va a interesar lo que le vas a hablar? Pero vamos a hablar de información sociográfica y demográfica. Sí, eso ya digamos que hace parte de conocer muy bien al público objetivo, ¿no? Y algo también importante con eso es que esa es la información del marketing digital. Ahora, va la parte importante que es el storytelling, es la historia. Ya teniendo todos los datos, ya teniendo quién es, dónde es, qué le interesa, cómo funciona. Ahora, ¿cómo puedo conectar con el storytelling hacia esas personas? Y ya vamos a hablar un poquito más adelante del storytelling, porque es un tema bastante interesante que se está dando en la actualidad, que de por sí la publicidad siempre lo usó. Ajá. Siempre, o sea, la publicidad siempre cuenta historias. Ajá. Ahora pues todo el mundo quiere contar historias. Sí. Y entonces estamos en la moda, en la tendencia, o como queramos decir, del storytelling. El storytelling, exactamente. Digamos que ese punto tan importante que es conocer y entender muy bien tu grupo objetivo va a definir el camino del éxito o del fracaso. Porque si yo lanzo mi comunicación o lanzo mi producto o lanzo así por lanzarlo, obviamente no vas a tener una mira o un punto o algo de medición, ¿no? Para poder medirlo. Veníamos hablando del storytelling, la tendencia, las novedades, y al final las historias es lo que venden, y por eso la publicidad creo que ha sido exitosa o en el objetivo de vender un producto o un servicio, pero claro, eran historias. Y hoy día estamos viendo esa tendencia del storytelling y que se está trasladando pues a las redes sociales y a los escenarios digitales. Sí, total, porque antes pues era más sencillo, pues tenías todo tu público enfocado en un televisor. Sí, toda la familia estaba sentada en el televisor. Ahora todo el mundo tiene el celular y puede estar viendo diferente información, 5, 6 personas, 10 personas en un momento en un salón, y todos están viendo cosas totalmente diferentes. Sí. Entonces en este momento estamos pasando de cuento esas historias, pero no solamente es contarlas, sino generar ese puente y esa conexión. Entonces es pasar del like al love. O sea, realmente cómo conecto con ese cliente, cómo lo fidelizo conmigo y cómo creo esos lazos. Lo que tú decías, nosotros ya nos conocemos hace más de 6 años y tú dices, tú siempre tienes en mente clic creativo.
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Hubo una historia detrás, un clic. trabajo, un clic, creatividad, muchas cosas que hicieron precisamente ese puente de que cuando tú necesites algo vas a pensar en esa marca primero. Si haces el tema de proyección cultural y demás, que cuando la gente piense en eso diga, tal marca lo hace o tal persona lo hace. ¿Cómo generas eso precisamente? Lo que decía del like al love, porque claro, puedes tener muchos likes. Y ahorita las marcas, si se dieron cuenta en las nuevas actualizaciones de Instagram, ya no solo miden los likes, sino las personas, cuánto tiempo se quedan viendo eso. Las nuevas actualizaciones. ¿Cuántas veces lo comparte? Ya no eran los likes como hace un año o hace 2 años. Sí, antes era como la tendencia a los likes y la gente dale like, empezaba dale a like, vender dale los likes. Y la gente hacía negocios con los likes. Entonces, si te vendo 10,000 likes, entonces te valen tanto. Ya Instagram dijo, No, cambio. esto ya no me interesa, ya no me interesan los likes, me interesan realmente lo que usted está generando como marca de valor. Entonces pasa a los compartidos, a los comentarios y cuánta la gente se queda viendo lo que tú estás dando. O sea que podríamos decir que, digamos, como esos detalles que podemos tener en cuenta para una organización es primero a quién le estás dirigiendo, Sí, grupo objetivo. tu arte, tu gestión, o sea, Sí, lo que tú haces. lo que está haciendo cada persona, Entonces, cada organización. Digamos que para una organización o el tema cultural o proyectos personales o digamos que dentro de la cultura, Sociales también. digamos que inicialmente hay que entender muy bien a quién le vamos a hablar, tratar de segmentarlo lo mejor posible, reducirlo, decir netamente, no sé, chicos, bueno, un cantante, vamos a dar el ejemplo del Sí, vamos con un cantante. Entonces, el cantante primero tiene que definir quiénes van a escucharlo. ¿Listo? ¿A quién me voy a comunicar? Entonces yo digo, no, yo voy a comunicarme de pelados de 18 años a 25. Listo. Este es su nicho. Ya está segmentado, Definido. ya está definido la edad. Segundo, vamos a entender el comportamiento de esa de rango de edad. Cómo se comportan los de 18 a 25 años por año. Mira, los de 18 les gusta esto ahorita, y los de 20, los de 19 les gusta esto, así sucesivamente. Tener muy claro la información, la data. Posteriormente decir, bueno, ¿cómo se están comunicando hoy en día ese grupo objetivo? No, ese grupo objetivo ahorita todo el mundo están utilizando tales redes. Mira, están comunicándose más en Discord o se están comunicando más en Instagram o en Telegram, no sé, la plataforma donde se están comunicando más. Claro. Listo. Entonces, digamos que tenemos esas tres principales objetivos claros, ¿no? La edad, qué les interesa, los gustos, qué les interesa, cuáles son los temas, qué es todo esto. Y tercero, la plataforma donde se están comunicando ese grupo objetivo que se quiere darle la información, la comunicación o bueno. Entonces ya tenemos eso importante que es la data, esa es la información principal que digamos que ese artista tendría que tener para poder llegar a hacer un poquito de match. Pero ese es el inicio. Ya posteriormente ya toca seguir con el siguiente paso que ya es la historia, ¿sí? Ya teniendo esa base, digamos que esa base de información, ya tengo que entender y comprender muy bien si es necesario repetir, analizar, volver a leer. O sea, eso es de mucha introspección, ese grupo objetivo. Ahí ya con esa información yo ya puedo decir, bueno, voy a comenzar a contar la historia y cómo uno lo que voy a contar con lo que quiero decir, ¿no? Porque es muy distinto. Sí. Entonces, ¿qué es contar cómo uno lo que le están gustando a esas personas con mi producto o mi idea o mi música? Entonces ahí hago la unión, comienzo a unirlo y a contar la historia. No, mira, yo una historia pequeña, no, yo nací en tal lado, igual que tú, igual que en el sector donde está ubicado, hago parte de la comunidad. Bueno, me gustaría que conocieras, ya comienzas a tratar de buscarle un match según los gustos. A mí también me gusta eso, a ti también te gusta. Unamos Porque hablamos de generar esos puentes, de generar eso. Me identifico con esa persona. Sí. Es igual a mí, ¿sí? Generar valor. Porque en esta era hay información por todos lados, todos lados. que te conectes con algo realmente trasciende, ¿sí? O sea, a veces lo damos por hecho, es como, ay, sí, pero no, realmente ustedes se ponen a pensar como usuarios y ustedes dicen, ¿usted cuál barbería va? Solo con una. ¿Usted dónde compra ropa? Solo con tales marcas. ¿Usted dónde lleva sus mascotas? Solo con tales marcas. Tú te empiezas a casar.
¿sí? Y la idea es generar esas conexiones y esos puentes que lleguen o lleven a las personas a casarse contigo. En esa medida, ¿han visto algún problema en el que recaigan las organizaciones o el artista? Digamos con el ejemplo Sí. del músico. ¿Hay algún problema? O Lo que pasa tendencia... es que hace falta, y precisamente la tendencia es no tener claro bien ese grupo objetivo. Sí, literal. A veces tratan de abarcar la mayor Todo. cantidad y no se segmenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la comunicación puede quedar entre líneas, la gente no le entiende, no le comprende bien, porque pues obviamente una persona de 45 años piensa distinto al de 18 o al de 25 años. Sí, claro. Entonces, muchas veces el error constante que nosotros nos damos cuenta es que tratan de decir, no, es que yo le vendo a todo el mundo, yo le canto a todo el mundo, sí, realmente tratan de generalizarlo. Sí. Y ese es el gran error más constante, donde hay que tratar es de segmentarlo, cerrarlo. Una vez que tú ya estés muy bien posicionado, te reconozcan en un rango, ahí sí puedes... Es más fácil hablar, Y es que más aparte fácil vemos. comunicar, porque es que nos ha pasado mucho y en los procesos que nosotros hacemos, lo primero que llenamos con los clientes es un brief, es un cuestionario de tú qué ofreces, qué haces y a quién. Cuando llegamos al punto de a quién, es para todo el mundo, hombres y mujeres de 18 a 50 Y hay un problema entonces, claro, de y segmentación. nosotros, no, espérate, porque es que Meta te va a decir, tú le vas a pagar una pauta a Meta y Meta te va a decir, yo no te voy a lanzar eso. Claro, ¿A quién le vas a hablar? Es claro, la pregunta es, ¿a quién le vas a hablar? claro. No le podemos hablar a todo el mundo. Y ahí me da pie por una pregunta, ¿cómo generamos valor? Digamos con el artista lanza su single, ¿cómo hacemos de esta pieza o cómo le hacemos generar valor? Estamos hablando del storytelling, ¿sí? ¿Cómo hacemos que esta pieza pueda tener ese valor dentro de todas esas dinámicas y diversidad de públicos y todo eso? Cuando ¿Qué estamos hablando? los artistas o lo social o lo cultural siempre lanza algo, hay un trasfondo. Siempre se quiere buscar algo. Cuando lo hacemos comercialmente, digamos que es un poco más Una difícil buscarlo. Pero cuando es social es más sencillo porque siempre parte de algo, ¿sí? Ahora, eso es lo que hay que comunicar. Pongo un ejemplo. McDonald's no vende cajitas felices ni vende hamburguesas, vende momentos, vende felicidad. Coca-Cola siempre que ha vendido, no vende Coca-Cola. Todas las publicidades de Coca-Cola que son felicidad. Felicidad. Ese es el concepto de la felicidad. La mayoría de las casas de automotrices no venden carros, venden metas. Entonces aquí no estamos vendiendo el artista, la canción, no, acá estamos vendiendo una historia, superación, estamos hablando de resiliencia, hablamos de feminismo, cuál es el concepto que yo quiero comunicar. Obviamente teniendo claro el grupo objetivo ya es mucho más fácil encontrar el match entre una cosa con la otra. Porque va a ser más fácil. Va a ser fácil. Tú ya tienes claro quién es esa persona, qué le gusta, cómo le habla, cómo le gusta hablar, qué le gusta escuchar, dónde le gusta estar. Ya puedes hacer un mejor match. Y que pasa muchas veces que sea de manera orgánica estos temas, pero digamos en escenarios como Colombia, que tiene un tema cultural que no, digamos que no se da tan fácilmente, donde vemos esos problemas y que necesitamos como empezar a desarrollar esas herramientas o crear esos match. O se puede hacer de manera orgánica, no es necesario, digamos que en el tema de la agencia, ¿no? La agencia es cuando ya tienes que escalar demasiado y dicen, no, necesito ayuda. La agencia está para la ayuda, no decir, hasta ahorita voy a arrancar un proyecto, entonces le voy a meter todo el billete a una agencia. No, esa no es la forma correcta. Sí, realmente eso no sería lo correcto empezando, sino empezando empieza por generar una comunidad. Comunidad, es importante, Sí, súper importante. La comunidad, ¿sí? Entender bien. Ya tenemos de inicio el grupo objetivo. Ya después comienzas a organizar una comunidad con ese grupo objetivo, ¿sí? Comienzas a entender y comprender, debatir sobre los temas que a toda la comunidad le interesa o que le gusta. Luego hablamos de los 18 a los 25 años, los temas que a esos chicos les gusta y cómo les interesa hablar de ciertos temas. Bueno, volvámoslo cotidiano y mostrémoslo para que se haga esa afinidad entre yo como artista
y esa comunidad. No es de vender, no es de vender mi álbum, es de ven, hagamos comunidad, hablemos del tema y ya posteriormente va a la venta, pero ya después crea unos lazos y después de crear los lazos, ahí sí, ven, yo cuento la historia de mi música y de mis canciones, pero primero seamos amigos. Sí, seamos amigos. Primero ¿sí? seamos es como amigos, una relación. conozcámonos en la primera cita, o bueno, lo que dice en la primera cita tú no vas a lo que sabemos. Le toca a uno Primero de a es, poquito. a ti que te gusta, a mí que me gusta, seamos no amigos. van a botar ¿o no? todo de una, no. Sí, es no, exactamente lo mismo. Generar esa atracción también, ese gusto, para que lo vuelvan a buscar a uno. Es como un pequeño embudo. Claro, que lo tienen que volver a buscar a uno. Exactamente, que uno dice, uy, venga, la pasé muy chévere con esta persona, escribámosle, es exactamente Que me lo dio, mismo. me dio un poquito de algo. Exacto, ¿qué te dejó marcado o que te gustó tanto como para volver a llamar? ¿sí? Entonces, no, su risa, su carácter, su forma de ser, no sé, los chistes que cuenta, o sea, todo eso hace que sea un match y digan, no, yo quiero estar más con esa persona. Es igual, es como una relación. Sí, literal. sí, Entonces, es de entender y comprender muy bien esos aspectos de ese pequeño embudo, ¿sí? Donde primero atraigo, luego comunico, educo, ¿sí? Luego ya voy pasando a ofrecer y por últimas ven, yo vendo. Sí, la última Y es más fácil convencer a una persona, o es más fácil que la persona tome esa decisión de compra cuando ya ha ido todo ese proceso, que cuando al principio yo le digo cómprame de una vez. Va a decir, bueno, pues Claro, ¿quién es? sí. Usted como que de dónde salió, o qué, Sí, claro. o qué es lo que me está ofreciendo. Ya te conoce, ya hice un lazo contigo, ya se casó contigo, es más fácil que, claro, es más, lo apoyo. Sí. Como pasó con nosotros cuando sacamos la campaña también de membresías, que la gente empezó a apoyarnos porque ya nos conocía. Exacto. Muchas veces no era tanto, claro, las campañas funcionan, pero era más la campaña fue como un sostenimiento sobre lo que ya hemos hecho, pero ya nos conocían a nosotros. Bueno, interesante, Pepe, todo esto que nos cuentas, porque digamos que es muy importante el marketing. A veces creemos que no, pero saber de llegar a las personas y poder ofrecer y dar valor. Creo que comenzábamos hablando de qué es el mercadeo, y a la final el mercadeo es crear valor, distribuir valor, y creo que me falta una. Conectar. Entonces, todo está basado en cómo conectamos y damos ese valor. Tenemos la obra de teatro, tenemos la pieza, un libro, productos o servicios culturales que podamos entender. Y hablábamos también de lo que es el storytelling. ¿Cómo puede hacer un gestor o un artista para entender esta importancia de la comunicación? Digo desde ellos propios, ¿no? No desde, o sea, internamente. ¿Cómo pueden darle ese manejo y que esas historias no queden, por ejemplo, solamente, bueno, se vio la obra y ya, sino cómo hacemos para que estas narrativas, o transformar eso que pasa en narrativas y sigan viviendo en lo digital? Listo, es importante, digamos que organizarse, ¿no? Lo primero es organizar muy bien las ideas, ¿sí? Tener clara esa línea de historia que vamos a contar. Entonces está el inicio, cómo vamos a arrancar un inicio, cuál va a ser el escenario, cuál va a ser esa parte importante que va a empezar la historia, ¿no? Lo ideal es tener 2 inicios y 2 finales, ¿sí? Con dos ideas distintas, pero que al mismo tiempo se unan al final, ¿sí? Es algo un poquito ambiguo, pero pues así se tratan las historias. Entonces la historia principal, que es la que rodea, digamos que vamos a hacerlo como si fuera un círculo acá adentro y otro círculo pequeño. En el círculo grande vamos a tener una idea y el cierre de esa idea. Y en el círculo pequeño vamos a tener otra idea y otro cierre de idea. ¿Eso qué va a hacer? Que las personas no se esperen el final, ¿sí? Que no sea predecible. Que no sea predecible, no es que, ay, es que tal cosa, no. Empiezas con la idea principal, ¿sí? Vas hablando sobre la idea y durante esa idea, ¡pum!, surge la siguiente idea, ¿sí? Entonces va a ser como cambiante, la gente va a decir, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? O sea, ¿sí? mantiene al espectador anclado. Conectado. ¿Sí? Sí. Conectado, interesado. Exacto. No que se desconecte como que, bueno, si esto va a terminar en esto, sí. Cierras la segunda idea del círculo pequeño, lo cierras
y posteriormente después haces el cierre final de ese círculo. Digamos que así es como puedes organizar y puedes hacer que la gente se enganche, porque es, digamos que contando la historia, pero que pasen cosas simultáneas hace que la gente esté conectada. Si no, ya van a saber lo predecible que va a ser el final. Claro. ¿Sí? Entonces va a ser así, no, pues fue a comprar tal cosa y al final es que va y se lo prueba. Pero qué tal si va a ir a comprar algo y resulta que en el camino, ¡pum!, pasó algo inesperado. Uy, no, probé algo distinto, conocí algo distinto. Ah, pero recuerden que compramos algo y vamos a ir a probarlo, ¿sí? Entonces es contar varias historias dentro de la misma historia, teniendo claro muy bien los cierres, y así podemos, digamos que construir una mejor narrativa y mejor entretenimiento. Y eso se traduce en experiencia de usuario. Sí, entonces si voy a dar una charla, una ponencia o X o Y, pues ya no se vuelve yo estoy al frente y todo el mundo me escucha, sino que cómo hago para que esto se vuelva una experiencia realmente que trascienda. Sí, experiencias, ¿no? Vender experiencias, y que hablamos que las marcas no venden muchas veces sus productos, sino estas experiencias o esta idea o este concepto. Desde el sector cultural, bueno, y venías comentando todo, veníamos hablando todo esto del storytelling, cómo estas organizaciones pueden encontrar el valor en esta metodología o en esta forma de contar historias que es el storytelling. O sea, ¿cómo pueden entenderlo de que es importante y que lo tengan siempre presente? Digamos que debe ser uno de los pilares. Actualmente, digamos que según las tendencias en redes sociales y en diferentes plataformas, sí es demasiado importante tener en cuenta que el storytelling ya tiene que ser como la disciplina. Regla de oro, ¿sí? Ven cómo contamos esta historia y cómo impactamos a esas personas que pues de nuestro nicho o nuestro grupo de objetivo interesa, ¿sí? Ya con toda la información que se recopila, ya es cuestión de comenzar a organizar bien los escenarios, lugares, que las historias incluso queden inconclusas, hace que también la gente diga, oh por Dios, hay que continuar. Que viene, porque eso sí genera uno esa expectativa, esas ganas de saber. Sí. No es que solo cuenten las historias con los cierres, porque hay historias que se pueden cerrar, y otras que generen también ese ven qué pasará después. El interés, ¿sí? Y eso va a hacer que pues conecten mucho más. Entonces ahorita ya se vuelve un pilar importante de toda organización, sí o sí tener en cuenta que hay que contar historias, pero hay que saberlas contar. ¿Sí? No solo contar por contar, sino hay que sentarse y estructurar muy bien esas historias para que puedan hacer ese match con esas personas que nos interesan. Digamos que ahora la digitalidad ha creado un tema de constancia en las personas, ¿sí? O sea, si tú tienes una marca, tienes un producto, tienes un servicio, la constancia tiene que estar ahí. Sí. O sea, no puedes, hoy hice, mañana no. Pasa mañana, de pronto será. Cuando te des cuenta ya se te fueron 100 seguidores. Es importante manejar calendarios o cronogramas que permitan proyectarse en el tiempo y manejar los contenidos. Estar publicando una historia, estar publicando un post, estar publicando un reel, una encuesta, una caja de preguntas. O sea, ese tipo de cosas mantiene la comunidad activa y crea en ti también esa disciplina de que, hey, toca estar ahí. Porque ahora lo primero que te preguntan es, ¿tú te comunicas? ¿Quieres vender tu obra de teatro? ¿Quieres vender tu canción? ¿Quieres vender tu puesta en escena, tu show? Lo primero que te van a decir, sí, pásame tus redes sociales. Y la gente, o son un nombre re largo de las redes, que los muy complicados. Que nadie lo encuentra, o sea... número, sí. Pero ¿cómo encuentra ese...? Entonces, van y ven tus redes sociales y no hay nada. Ya, se cerró el asunto. Porque ¿cómo más muestras lo que estás haciendo? Entonces me estabas ahorita comentando y entendemos el concepto de los nuevos medios, que es lo que decías. Todos en nuestros dispositivos ya tenemos la información, lo que queremos ver, y los nuevos medios tienen que ver con eso, de cómo la información se distribuye en las tablets, y además que ya estás súper perfilado, o sea, las plataformas te conocen más que a ti mismo. Sí, y me parece gravísimo que no nos conozcamos. Tú pones la lupita en el buscador de Instagram y ahí te aparece todo lo que tú has ido buscando tú solito.
En el momento en que alguien quiera hacer una pauta, decirle, hey, es que yo quiero buscar personas que tengan estos gustos, la plataforma ya sabe que tú los No, y a tienes. veces pasa algo loco que parece magia, uno piensa en algo y ya le aparece. Y ya te aparece, porque tú ya lo has Son buscado, predictivas. lo has Sí, googleado, entonces has me estado están leyendo la mente. La inteligencia artificial has ido, ahorita es has ido fuerte. buscando esas cosas y le has ido mostrando a la plataforma tus comportamientos, ¿sí? Entonces tú puedes decir, no, pero es que a mí no me gusta, muéstrame tu Instagram. Ya. Así Por es eso es que a veces sencillo. no sueltan mucho el celular. Hay que tener cuidado. Ya uno ahí sabe qué es lo que le gusta a la persona. Entonces, por eso decimos que la parte clave sí o sí es conocer tú a quién vas. Y luego de conocer a quién vas ya va a ser más fácil hablar, pero tienes que ser constante, tienes que ser disciplinado, tienes que generar esa experiencia, ese concepto, esa promesa de valor, de decir, primero te vendo todo lo bueno, o sea, primero te presento todo lo bueno como en una cita, la primera, las cosas siempre va re bien al principio. Todo lo bueno y luego sí, comprar. Pregunta, Raiza, sobre los nuevos medios y la convergencia que permiten los nuevos medios y la digitalidad. Acabas de decir al ejemplo, antes todos veíamos o nos sentábamos en la sala o en A ver el el mismo cuarto, programa. en un programa. Ahora cada quien A sus está gustos. en una tablet, en un celular, en un computador, en todo. Y esa es la convergencia en lo que hacen los nuevos medios, los que pasan por la internet. En esa medida, ¿qué detalles pueden tener en cuenta los gestores, artistas y demás frente a esta condición de los nuevos medios y ya para comunicar en general, tanto el marketing digital o simplemente como estrategias de comunicación generales? Donde, digamos que ahí mismo, cuando tú haces la investigación de tu grupo objetivo, te das cuenta cuáles son los nichos importantes donde se encuentran y qué plataformas Utiliza. Aquí es donde también, digamos que ahorita, gracias, digamos que a la tecnología, ya todo el mundo tiene acceso a la IA, ¿sí? La mayoría puede descargar la aplicación de ChatGPT y ya puede charlar con ChatGPT, es así de sencillo. Ahí es donde también es importante, donde la inteligencia artificial te puede ayudar a incluso a estructurar una muy buena estrategia, porque pues digamos que el marketing no solo es vender y vender, es hacer una estrategia, sentarse y analizar y mirar cuáles son los objetivos cortos, medianos, largos. Decíamos ahorita, generar valor. General. ¿Cómo a ese público objetivo le doy valor frente a lo que hago? Sí, Porque eso es lo otro, también muchas marcas creen o creyeron y siguen creyendo que deben estar en todas las plataformas. Sí, Entonces, sí, por no. ejemplo, uno les pregunta y tienen TikTok, Twitter, LinkedIn, de todo. Cuando uno entra a mirar, por ejemplo, un cantante o una persona que vende ropa, ¿qué va a hacer en LinkedIn? No tiene por qué estar en LinkedIn. Es una red. O si la Sí. tiene que justificar el por qué Justificar la vas a por qué. tener. No tendría por qué pero estar digamos ahí. que todo artista y toda empresa tiene su red social específica, ¿sí? Digamos que si yo me quiero vender como un súper profesional y que soy orador O que solo voy para empresas. o que voy para empresas, LinkedIn. ese es mi camino. Pero si yo soy TikTok, creador de contenido, Sí, te creo más. si yo soy creador de contenido y me gusta crear contenido, digamos que hablar de no sé, videojuegos, pues para eso está YouTube, Discord, donde está, o Twitch, o cualquier plataforma Sí, de comunicación de sí. streaming. Si yo soy cantante, listo, vámonos para Instagram, donde la gente, TikTok, donde sea más masivo y donde pueda tener mejor alcance a la gente y que escuchen música. Entonces, para cada artista también existe un lugar dentro de todas las redes sociales y las plataformas en general. Es de analizar precisamente dónde sería mi mejor lugar. Sí. Y entender esa está? convergencia y cómo puedo ya Llegar ahí. llegar a ese público y que también el público, claro, conocerlo para saber el público cómo está leyendo. ¿Dónde consume? ¿Dónde consume? ¿Dónde consume? Consume acá en la galería, Porque entonces viendo empiezas- desde el ahí celular. está la respuesta de O esto. le gusta en el computador. Exacto. ¿Dónde está la respuesta de lo que acabamos de decir? Si tú dices, no, voy a hacer el video horizontal, vertical, mejor dicho, por todo lado, meterlo en la sopa y en el seco y al final, pues nadie te consumió porque es que no estabas buscando lo que necesitabas. ¿Mm? Lo que las personas iban a comprarte. Entonces, por eso decimos, lo primero es conocer a quién vas y dónde está ubicada esa persona. Si no, te paras en un parque a hablarle a todo el mundo. Sí, y que no, ya sabemos eso que es no lo que no tiene funciona la sentido. comunicación. No. No funciona así.
Bueno, porque una organización debería buscar a Click Creativo. ¿En qué momento debería una organización darse cuenta que necesita una asesoría o consultoría en un proceso interno de comunicación, o desarrollar una campaña publicitaria o un proceso de marketing digital? Eso digamos que ya cuando sea el momento de escalar, ¿sí? Cuando ya tengas una comunidad, cuando ya no tengas el tiempo para dedicarte completamente a esa comunidad. Pero lo inicial o lo correcto es tú con los medios actuales comienza a crear esas historias, a crear y a darte a conocer, ¿sí? Empezando como marca persona o como artista o como galería o como empresa, como quieras. Pero primero darte a conocer. Entonces, ser constante, crear un buen contenido, contar unas buenas historias, hacerte ya, digamos que tener un reconocimiento. Ya cuando no tengas el tiempo suficiente, por bien sea por ventas, por servicios, por cantar en tantos lugares y no tengas la capacidad de hacerlo, ahí sí ya es bueno contar con una ayuda, ¿sí? Uh-huh. Pero ya entonces entraría una agencia, porque es importante una agencia, porque la agencia primero va a entender tu ADN, va a entender, va a comprender y va a mejorar lo que llevas hasta el momento, uh-huh. ¿Sí? Entonces va a ser el match con tus ideales, con tu marca y tu empresa, para que siga continuando esas historias y sea mejorando, obviamente con resultados, no solo vender por vender historias y ya, sino que también que genere resultados. El resultado, el retorno de esa inversión. Claro. El ROI que llamamos. Ajá, el ROI. Pero obviamente, si su merced se encuentra en la primera etapa y no ha definido quién es su público objetivo, no sabe qué es lo que está haciendo, para dónde va o qué es lo que necesita, pues no está de más invertirle en una asesoría. Uh-huh. No necesita casarse netamente con la agencia de ahí para adelante y que le estén sacando plata o que esté pagando algo, porque obviamente una agencia es de pagar los servicios, pagar el diseño, pagar el video, pagar la edición y demás. No, pero sí darse el tiempo y la inversión de la asesoría. Decir, venga, yo tengo esto, pero realmente sé que me falta, soy consciente de que me falta y quiero mejorar esto, pues hagas inversión de poder hacer esa asesoría y que le den un horizonte mejor, porque nos ha pasado muchas ocasiones, llegan empresas que dicen que la tienen clarísima y se sientan bien. No, pues para más lejos, Tribuna Cultural, yo soy publicista, conozco el tema, pero me tocó recurrir a Click Creativo. ¿Por qué? Porque no me da, claramente uno tiene que delegar procesos, y si yo estoy en la dirección y en la consecución de capital, no puedo enfocarme en el marketing o en el contenido. Entonces fue que dije, bueno, vamos a buscar una agencia, y de por sí pues busqué varias agencias, que terminamos trabajando con Click Creativo, pero hice la consulta con varias agencias y todo, porque dije, bueno, es como un momento ya donde necesito un apoyo externo, una mirada externa, alguien que me diga desde lo profesional y estratégico cómo podemos construir la historia o cómo se puede contar mejor lo que se quiere contar. Y además también que es que cuando los toros se miran desde el otro lado, hay otra perspectiva. Uh-huh. Tal cual lo que porque a veces estamos acostumbrados a ver así me funciona y así estoy bien. Bueno, ¿y qué más quieres lograr? Sí, porque a veces pasa que somos muy conformistas, ¿sí? Entonces ya estoy aquí y así me funciona y así estoy bien. Pero no vamos un poco más allá, vemos desde otro punto de vista, desde otro lugar donde dice, venga, ¿y usted ya intentó esto? Ay, no, oiga, yo ni siquiera lo había pensado. A nosotros nos pasa mucho que nos dicen, ay, yo ni siquiera había pensado en eso. Todo el tiempo pasa. ¿Sí? Entonces, que otra persona te abra la mente, que otra persona te dé otras ideas, que te dé ese impulso y te abra las alas para decir, oiga, sí, yo puedo lograrlo, puedo hacerlo. Y el hecho de que sea cultural, social, no quiere decir que no dé resultado. Uh-huh. ¿Sí? Es más de organizar, de saber hacia dónde voy. Constancia. De constancia, eso sí, constancia y disciplina. Nos cuesta, a nosotros como colombianos nos cuesta. Importante. Nos cuesta, pero sí se puede lograr. Pues es que nosotros no es que tengamos una maquinaria detrás, nosotros somos una agencia independiente. Nosotros no teníamos capital, no teníamos una rosca detrás. Todos los emprendimientos creativos y culturales. A nosotros como colombianos nos cuesta a veces esa constancia. Sí. Esa disciplina, porque obviamente pues a nosotros no
Nuestra cultura no es esa. Y hay que trabajar por eso, porque Sí. un emprendimiento requiere disciplina y que lo hemos sacado adelante por la disciplina y por constancia y tener claro hacia dónde quiere llegar uno. Es lo más importante. Y como dicen por ahí las abuelas, con las uñas uno logra sacar adelante los proyectos, pero hay muchas cosas que le toca a uno aprender. Porque igual somos agencias independientes. Sí, independientes. Claro, ¿no? Y acá la mayoría funcionamos en esa dinámica, independiente. No estamos en la Exacto. rosca, no estamos que, ven, es que yo tengo mi amiguito de tal lado, de tal alcaldía, de tal lugar, y no, nada. Ha Eso sido es a mérito 100% propio. a mérito propio. Y digamos que ahí es donde es importante decir que las ideas y quién eres y cómo te desarrollas, ¿sí? Va a traer, digamos que de alguna otra forma profesionalmente tu crecimiento. ¿Sí? Hay que darle estructura a eso. Y así vas a darte tu reconocimiento, vas a alcanzar tus objetivos, vas a vender lo que quieras vender, vas a hacer lo que quieras hacer, siempre teniendo en cuenta obviamente la disciplina y el poder lograrlo. Y ahora, Raiza, acabaste de decir algo importante que es que nos acostumbramos que funciona así, pero digamos que un poco también parte, o la idea de este proyecto es como poder generar una base general de conocimiento donde todos nos podamos parar y nos toque un poco salir de esa dinámica de con las uñas. Sí, es importante poder, desde los entornos culturales y creativos, que es donde nos movemos, digamos, en este aspecto, las agencias creativas, las agencias de publicidad, los medios de comunicación, los comunicadores y artistas, bueno, todo lo que podemos encontrar en el sector cultural y creativo, surgir y tener como hacerlo más fácil un poco y que no nos quede tan difícil, porque es que muchas veces es muy duro. Y eso precisamente da en los resultados de los emprendedores, como decían por ahí, la economía naranja y el tema. Sí. Nosotros, Colombia, a pesar de que no tenemos una cultura súper disciplinada y demás, somos un país muy emprendedor, Sí. demasiado emprendedor. Tenemos muchas personas que si no lo intentan por aquí, lo intentan por allá, venden una cosa, venden la otra, quieren hacer un proyecto, quieren hacer el otro. Pero así mismo, como somos muy emprendedores, me dura la gana 1 mes, 6 meses y hasta ahí llegó. Nosotros hemos creado un montón de logos, un montón de marcas que uno vuelve a mirar y uno dice, de las 100 marcas que creamos el año pasado, solo arrancaron 10. Bueno, finalmente, ¿qué le podríamos decir a estas personas, gestores que están comenzando, que no saben cómo manejar los temas de comunicaciones, de marketing? Ya lo hemos como hablado un poco, pero ya como para concluir. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y bueno. Pues yo creo que hay que iniciar como con una autoevaluación, como le dicen a uno en los colegios, en las universidades, como venga, hagamos un quiz, ¿sí o no? Siéntese usted, mírese en el espejo, diga, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué toca hacer? ¿Qué quiero hacer? Porque es que ese stop en el camino sirve. ¿Es cansón? Sí. A veces a uno le gusta también. Pero es importante, ¿sí? Por ejemplo, a mí personalmente no es que me guste, él es el que me obliga a hacer esos stops de decir, necesitamos una persona más, y yo no quiero, porque significa otro computador, otra inversión, meter plata, cosas, y él toca, y yo, está bien. Todo sea por la agencia. Cuesta mucho no mirarse al espejo y decir, no soy bueno en esto, me falta, pero si quiero llegar a ese objetivo me toca. Sí, hay que arriesgar. Sí, me toca. Hay que arriesgar. A veces crecer, no, a veces no, siempre crecer duele, cuesta, negarse cosas, pero no le tenga miedo. No le tenga miedo a esa autoevaluación de decir, oiga, nos toca. Y si hay miedo, hacerlo con miedo. Nos toca pegarnos la ajustadita, de decir, bueno, tocó mejorar estas cosas y a decir, necesito ayuda. Así como ahorita está súper de moda el tema de la sanación, el tema de la psicología, de sane sus heridas y... El mindfulness. Sí, y organice su vida. Acá no solo estamos hablando de lo emocional, sino de lo empresarial, de lo cultural, de lo social, porque es que si usted no se organiza, pues ¿cómo va a organizar el resto? Si usted es un gestor social y no se organiza usted como ciudadano, como persona de una comunidad, pues ¿cómo organizar el resto de cosas? Claro. ¿Sí? Me decían a mí cuando comencé, para llenar el estómago de los demás, tienen que tener su estómago lleno. Primero. Exactamente. Y a mí mejor uno hace eso porque no trabajaba, ¿cómo hago ayudar y tal? Y uno no se estaba ayudando lo mismo. Entonces, si no tiene que ayudarse uno, generarse uno las condiciones dignas de vida para poder contribuir en condiciones dignas de vida para los demás. Ahorita nosotros tenemos la oportunidad de cobijar a muchas personas más en nuestro seno de la agencia y darle empleo a muchas personas.
Entonces, si nosotros dos no arrancábamos, pues cómo íbamos a cobijar a muchas personas jóvenes, talentosas, que quieren también ejercer en lo que aprendieron. Entonces, esto es lo mismo, y más que estamos hablando de social, cultural. Entonces, si queremos que nuestra sociedad avance, si queremos que nuestra Bogotá, que es muy cultural, realmente muchísimo, tenemos unos talentos increíbles, que no se quede en esa perspectiva que hemos tenido siempre, que lo cultural y lo social es el, como decían las abuelas, el vaguito marihuanero de la calle. ¿Sí? Claramente nuestra generación ya cambió esa perspectiva, pero entonces hay que reforzar eso de que ya no es esa persona, sino que quiere algo más, quiere un cambio para su comunidad, para su gente, para lo que hace, cómo lo hace, y eso necesita organización. Por ejemplo, nosotros somos una de las agencias que tiene un horario definido. La mayoría de las agencias aquí en Colombia, usted entra a una hora y no sabe qué sale. Porque esa es esclavizar a la gente, y nosotros no. Sí, que y Pedro desde el inicio me dijo, eso no va a funcionar, si no son las agencias, eso no funciona, estás loca. Y yo le dije, pues sí. Y esa ha sido la base de nuestro éxito. No esclavizar a nuestra gente, a nuestros trabajadores. Y un profesor de la universidad me dijo, pero es que el plus es 24/7 y así trabajo yo con mis clientes. Le dije, pues nosotros no. No. Y puede funcionar de una manera. No, y nos ha funcionado. Y la gente está tranquila, nuestros colaboradores trabajan bien porque no los estamos explotando. Entonces, por las ideas revolucionarias no solo se trata de pararme yo y protestar, sino decir, ¿cómo hago yo una revolución real, verdadera, que se sienta? Todo lo demás desde lo que yo hago. Me encanta eso. Que nosotros somos revolucionarios desde lo que nosotros hacemos, respetamos el tiempo a la gente, respetamos su calidad de vida, respetamos su trabajo, le damos el valor que merece, y eso ya es revolucionario. Y estamos en esas miras para seguir revolucionando cada vez en la industria. Y entender todas estas dinámicas para revolucionar. Entonces, el ser revolucionario no es malo. Nos tenemos que organizar para revolucionar. Que viva la revolución. Raiza, Pepe, muchísimas gracias por el tiempo y por todo. Gracias. Un placer estar con ustedes.